estar viendo el tema de el discípulo. Y el objetivo de la clase de hoy, bueno, pues es, como lo dice ahí, es ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Así que pongan mucha atención en lo que vamos a estar desarrollando, porque seguramente Dios te va a hablar. Eh, Hay una cosa que encontramos en Lucas 6:40 que yo lo identifico como el reflejo. Fíjense qué promesa, véanlo como una promesa de parte de Dios para ti. Dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Tremendo pasaje, porque quien lo está hablando, pues es Dios, ¿verdad? Dios, el Señor Jesús, es el que te invita y te está diciendo que conforme tú completes tu entrenamiento, tu discipulado, conforme camines de acuerdo a esa ruta que Él ha trazado delante de ti, pues eventualmente te irás pareciendo a Cristo. Qué tremendo asunto, ¿no? Yo creo que con eso tendríamos suficiente para anhelar y desear caminar de la mano del Señor y seguir sus pasos. Eh, la invitación, la invitación del Señor Jesús para tu vida, aquí la encontramos, está en Proverbios 8. Fíjate lo que dice, ya me pasé, a ver, ahí está. La invitación, acuérdate que lo habíamos hablado hace 8 días, que veíamos el tema de la palabra de Dios, cómo las escrituras revelan a Cristo. Y bueno, pues la sabiduría también es la personificación de Cristo, ¿verdad? Entonces Él te dice hoy, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Entonces, la invitación que hoy Cristo hace a tu vida es esa. Elige mi instrucción. Elige mi instrucción. Así que yo te invito a que aceptes esa invitación, que permitas que el Señor Jesús toque tu corazón, tome tu mano y que tú dispuestamente lo sigas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos ahí la invitación. Ahora, eh, ¿qué es un discípulo? Bueno, pues un discípulo es la persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela, o es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Hay que dejar bien claro, bien claro, ya para estas alturas es muy entendible reconocer que a quien seguimos es a Jesucristo. Y las enseñanzas son de Él. El maestro, pues es Jesús, Él es el rabí. Y las doctrinas, las ideas, los métodos, y es así como las queremos llamar, pues no son las personales, son las de Jesús, ¿verdad? Por eso es que nosotros tomamos como base de referencia las escrituras que revelan a Cristo, que revelan su doctrina. Acuérdense que ya les había dicho que doctrina son enseñanza o un grupo de enseñanzas armónicas entre ellas, ¿sí? Y bueno, si habláramos de métodos, pues se me viene a la mente lo que es el evangelismo, compartir las buenas nuevas de salvación, y bueno, más que ideas, conceptos muy sólidos que se nos hacen verdad, como el concepto del amor de Dios, el reino de los cielos, la vida eterna, la resurrección. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, pues son cosas que no nacen de mí, no nacen de la persona que comparte, sino que nacen del corazón de Dios y nosotros solamente a la manera de eh, instrumentos en las manos de Dios, transmitimos a ustedes lo que hemos recibido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que lo que hemos recibido de gracia lo compartamos de igual manera. Entonces,
y esto es importante porque al final del día a quien seguimos es a Cristo, sus enseñanzas, porque de él somos sus discípulos. Primera de Corintios 1:11 al 13 dice, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Bueno, este ha sido un tema histórico y es algo que debemos de tener mucho cuidado de no engancharnos con la persona con quien nosotros recibimos enseñanza, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Pero hay una tendencia a seguir a los hombres, y eso es algo que tenemos que tener claro en la mente, ¿no? Nosotros seguimos a Cristo, y donde esté su enseñanza, ahí encontramos a Cristo. Y donde se abra la Biblia y ahí se hable doctrina, ahí encontramos a Cristo. Y bueno, pues este curso que estamos desarrollando es otra de las tantas formas en las cuales Cristo también va mostrándote su voluntad y Él mismo te va enseñando. Así que siempre busca a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro buen pastor y nuestro buen maestro, ¿verdad? Entonces, ese es un discípulo. Los que siguen a otros, seguimos sus pisadas. Bueno, pues ya lo habíamos visto hace rato, una invitación nuevamente. Fíjense aquí otra invitación de Cristo. Y dice, ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Fíjense, aquí ya es una invitación con promesa, ¿verdad? Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Wow, qué tremendo, qué pasaje, ¿verdad? Imagínate a lo que nos está llamando el Señor. Es la verdadera vida, a vivir la vida de Dios. Y esa enseñanza va produciendo en nosotros, pues todos esos frutos, ¿verdad? El gozo, la alegría, nos va produciendo un carácter sabio. Eh, Aquí lo podemos ver, que son alegres los que le escuchan. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener de frente a la palabra de Dios y de frente a la enseñanza del Señor Jesucristo. Tanto la alegría como la atención, no solamente por un momento o los domingos, sino día tras día, esperando a un encuentro profundo e íntimo con el Señor. Porque fíjate, nada más, qué cosa. Pues todo el que lo encuentra va a hallar la vida y va a recibir el favor del Señor. Quiero que en este momento trates de entender con todo tu corazón lo que significa recibir el favor o encontrar el favor del Señor. O sea, si tú eres grato delante de Dios y el Señor inclina su corazón hacia tu persona, te haya eh, grato y te inclina a su favor, bueno, pues, ¿qué otra cosa pudiéramos anhelar en esta vida, no? Imagínate con ese favor, pues, su protección, su cuidado, su guía, que la protección y el favor del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, esté a favor de nosotros. Yo creo que esa, entre otras cosas, aparte de adorarle, de glorificar su nombre, pues finalmente también buscamos el favor de Dios, ¿verdad? Y Dios lo sabe, por eso es que Él nos lo promete, encontrar su favor una vez que le encontremos, pero para encontrarlo necesitamos perseverar, escuchar y estar atentos delante de Él día tras día. Yo no sé tú, pero ese es el anhelo de mi corazón y yo le pido, Señor, que sea hallado grato delante de ti, que tu favor sea para conmigo y mi familia y también para con los de este grupo, ¿por qué no? Mis hermanos de la iglesia y que podamos comprobar y verdaderamente vivir ese favor en el día
a día. Ahora, si tú lo analizas, pues no te da otra opción. La palabra de Dios no es eh, sino como un callejón donde te lleva a reconocer y a encontrarte que solamente a través de este camino es que puedes encontrar la vida y el favor de Dios, la sabiduría, que puedes encontrar el gozo. O sea, de hecho el mismo Señor Jesucristo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y esto echa por suelo cualquier otro método, cualquier otra enseñanza, cualquier otro discipulado, cualquier otro mecanismo o forma que se nos pueda ofrecer. El Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, pues nosotros estamos en esa ruta, mis hermanos. Esa es la ruta que a través de las Escrituras se nos ha marcado. Un solo camino, un solo Señor. Pues bien, vamos a dejar de una vez otra tarea y quiero dejarlo bien claro desde ahorita. Eh, Miren, la forma en que estamos y vamos a dirigir este curso va a ser en ese sentido, apelando a la invitación que te hace de forma directa el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con ello? Miren, esa tarea ya estuve revisando algunas que me enviaron. Qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto, pero sí lo voy a dejar claro, no es tanto que si la haces tienes puntos o no pasas, no, no, no. La tarea tiene que ver con cumplir, para quien quiera, con el anhelo que hay en su corazón de encontrarse con el Señor Jesucristo y encontrar su favor. Es decir, proporcionarle más elementos a ustedes para que puedan encontrar todas esas promesas que el Señor les ha prometido a los que le buscan, a los que atentamente esperan, le siguen y bueno, pues que verdaderamente anhelan lo que Dios ha prometido. En ese sentido es la tarea, ¿eh? En ese sentido es la tarea. Sí las voy a estar revisando y voy a estar orando por lo que ustedes estén plasmando ahí, pero no tiene un carácter de obligatoriedad ni de amenaza, que si no la haces no vas a pasar el curso, nada de eso. Yo creo que con lo que estamos viendo hasta ahorita de este tema, bastaría para anhelar de forma voluntaria, de forma personal, querer más intimidad con Dios, ¿no? Por tener un encuentro con el Rey de la Gloria, por estar a sus pies, por oír su corazón, por eh, tener su favor, el favor del Rey, imagínate nada más, ya te lo había dicho. Entonces, en ese sentido va la tarea. Y la de hoy va a ser identificar a manera de lista, lo mismo que les decía la vez pasada, una listita, van a agarrar punto número 1, ¿sí? La bendición número 1 que yo encuentro en este pasaje es tal y como aplica en mi vida, o más bien en este caso la vamos a marcar en el sentido de por qué la anhelo, por qué, cuál es la que más anhelo y por qué, ¿vale? Una vez que identifiquemos todas estas bendiciones, marcar la que yo más anhelo con todo mi corazón y por qué. Todo ello en el Proverbios 8, ¿vale? Entonces van a leer el Proverbios 8 y van a poner, número 1, bendición tal, yo la anhelo con todo mi corazón. Y aparte de que ustedes van a identificar las bendiciones de este Proverbios, cuando me entreguen la tarea, yo me comprometo a cuando yo revise la tarea, voy a orar porque esa bendición que tú anhelas la veas cristalizada en tu vida, en tu familia, en tu persona, en tu futuro, y vamos a estar haciendo esa sinergia de oración para que se cumpla lo que estás buscando. Dice la palabra de Dios que el que busca, el encuentra, y el que llama, Dios le va a responder, ¿vale? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Y bueno, continuamos. ¿Por qué hay necesidad de ser discipulado? ¿Por qué hay la necesidad de ser discipulados? Bueno, primera de Pedro 2:2 dice que como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación.
Fíjense, otra vez, pidan a gritos ese alimento nutritivo. A un niño, y yo que tengo ahorita un pequeñito, les comentaba que a mediodía, bueno, por la mañana fuimos al hospital porque ya estábamos muy preocupados por mi pequeña, pues mi esposa se metió con mi niña al hospital y yo me quedé con mi gordito ahí en el carro. Él tiene 1 año, 6 meses, 7 meses y me tocó darle de comer, ¿no? Y bueno, pues yo veía cómo nada más veía la comida, la leche y se desesperaba porque él desesperadamente quería comer ya, ¿no? Entonces lo traía en su silla, ya se quería quitar el cinturón y eso es una cosa natural en un pequeño. Las escrituras nos dejan ver que en ese mismo sentido, de forma natural, quien ha nacido de nuevo, quien ha tenido una pequeña chispa de la luz de Dios y que ha podido vislumbrar o tocar, por mínimo que fuese esto, el reino de los cielos y su gloria, pues desearía, anhelaría ese alimento nutritivo, ¿verdad? Y mira cómo lo dice esta versión, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y esto apela a tu espíritu, anhela a tu entendimiento, que sabes que la palabra de Dios te va a llenar, te va a dar plenitud, te va a encaminar, como lo dice este pasaje, a una experiencia, no, no solamente a un, perdón, a un cúmulo de ideas o conceptos. Ya lo habíamos hablado también anteriormente, que la palabra de Dios o el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, ¿verdad? En la palabra del Señor encontramos autoridad. En la palabra del Señor y en la relación con Dios, las cosas cambian, milagros ocurren, corazones son transformados, vidas que van en declive son levantadas, matrimonios que están al punto del colapso florecen de nuevo, vidas que están atravesando periodos de tristeza, de depresión, vuelven a tener ese gozo, esa plenitud, encontramos la plenitud de nuestra propia vida. Insisto, y creo que ya lo están cachando a estas alturas, que apelo mucho y estoy haciendo mucho énfasis en el punto del anhelo, del querer. Vaya que si tú no quieres, por más que lo necesites, si no lo quieres, Dios poco puede hacer en tu vida. De hecho, fíjense que en la iglesia hay una idea muy clara y muy extendida, y pues es bíblica también, de que pues si no quieres, pues no hay forma en que yo te obligue. Por eso es lo que te decía, yo podría decirte, pues si no entregas la tarea, te repruebo y si no asistes, si tienes 3 faltas, ya no vengas y te podría obligar a que leas X número de capítulos a la semana, pero así no opera la palabra de Dios, así no opera Dios, de hecho. En sí, uno debe de anhelar, uno debe de querer, uno debe de forma natural buscar esa palabra, esa relación con Dios, porque estamos convencidos que eso, primeramente, es grato a Dios y segundo, es algo que me va a convenir, ¿verdad? Me conviene, a mí me conviene. Eh, ¿A dónde más iremos? Decían unos discípulos, si solamente tú, Jesús, tienes palabras de vida. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Y creo que ya a estas alturas muchos de nosotros hemos experimentado otras ideas, otras doctrinas, incluso otras religiones, y bueno, al final del día terminamos ni siquiera igual, sino peor de como empezamos. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, como cuando la samaritana se encontró con Jesús, le dijo Jesús, pues si bebieres de esta agua, imagínate, ya no volverás a tener sed. Si bebieres del agua que yo te doy, no volverás a tener sed. Y para los que hemos estado probando de esta agua y de este alimento nutritivo, bueno, pues estamos convencidos que no hay otra forma, que no hay otro camino, que no hay otra doctrina, sino que en el seguir a Cristo encontraremos todo cuanto nuestra alma anhela. Bueno, pues ahí estamos reflejados tú y yo en esos pequeños cuando nacemos. Y por otro lado,
Fíjate lo que te dice el Señor Jesucristo otra vez. Hoy te va a estar hablando el Señor Jesús a través de las Escrituras. Y pues no podía ser de otra forma, pues Él es el maestro, ¿verdad? Él es el rabí. Y Él te dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y la roca es Cristo, obviamente. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Volviendo al tema de la enseñanza que estamos desarrollando, esta semana Dios me hablaba de la siguiente forma, insisto, yo trabajo incluso, para los que no saben, trabajo en un tecnológico, no soy maestro, soy administrativo, pero he dado clases y sé lo que es dar clases con chicos de nivel superior. Y bueno, pues ustedes también saben que lo regular en una clase es, pues que haya el pase de lista, la asistencia, que haya tareas, que haya proyectos de investigación y que haya incluso exámenes, ¿verdad? O la prueba. Bueno, pues finalmente yo te voy a decir algo. El hecho de que en este curso no tengamos ese enfoque de atender la clase como regularmente se hace en una aula, no quiere decir que no va a haber un examen o una prueba. Pero ese examen y esa prueba no te la voy a poner yo, te la va a poner el mismo Señor. De hecho, a estas alturas de la vida, tú sabes que la vida está llena de pruebas y muchas de ellas Dios te las va a ir poniendo para que su enseñanza que Él va a ir produciendo en ti se ponga en práctica, se ponga a prueba, ¿verdad? Él ha prometido, como lo puedes ver aquí, que si tú construyes tu vida y edificas ese discipulado sobre él, cuando vengan esas pruebas, fíjate, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen, no te vendrás abajo porque estás sobre Cristo. Esto te deja ver que las vicisitudes y las problemáticas de la vida son para todos. O sea, de hecho, en el discipulado que Cristo nos da, Él no nos promete que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones adversas, que no vamos a tener una pérdida. Él no te está prometiendo que no va a haber inundaciones. Él no te está prometiendo que no va a haber lluvias, que no va a haber golpes de vientos y todas las situaciones que todos atravesamos. Eh, lo que Él te promete es que si estás anclado en Él, vas a prevalecer, vas a estar firme después de esa adversidad, que vas a salir adelante. Él te promete eso. Entonces, por eso te decía, eventualmente la prueba llegará, a todos nos llega, mis hermanos, a todos nos llega, a veces con menor o mayor intensidad, a veces tarda, a veces muy pronto, pero es algo seguro, ¿verdad? Todos en algún momento hemos de perder a algún familiar muy amado, eh, todos en algún momento vamos a tener problemas de salud, todos en algún momento vamos a tener alguna situación en cuanto a la economía, a todos los matrimonios en algún momento atravesamos situaciones al interior de la pareja. Y bueno, pues, ¿qué te puedo comentar si todos somos expertos en la multitud de problemas que atravesamos? Pero aquí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo y también Él te habla de aquellos que bueno, pues toman la palabra así como que, pues qué padre, qué interesante, pero pues bueno, no pasa nada, pues la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice que esta persona que no obedece, que,
que al oírla pero no la obedece, pues finalmente manifiesta necedad porque no entiende la riqueza y la plenitud que hay detrás de esa palabra y la protección que hay detrás de esa palabra y de esa enseñanza, y que bueno, que eventualmente cuando vengan las adversidades, pues esa casa, esa familia, esa empresa, esa pareja, pues se va a derrumbar un gran estruendo, ¿no? Y pues evidentemente, pues nosotros no queremos eso, mis hermanos. Por eso oramos, porque en este grupo estemos atentos, estemos dispuestos y apreciemos con todo nuestro corazón la riqueza de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a través de esa enseñanza, de ese discipulado al cual Él nos invita a vivir y a seguir y a proseguir por siempre. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Nada? A No, ver, por al ahorita. respecto, a mí me gustaría que mi hermana Heréndira nos comentara algo al respecto. ¿Qué opinas tú, Ere, de toda esta situación de que es el mismo Señor como maestro que nos va poniendo diferentes pruebas para ver si nuestra fe está firme o nada más estábamos ahí, como que papaloteando? Pues fíjese que sí, efectivamente, Dios siempre nos ha invitado a que lo sigamos en todas sus enseñanzas e instrucciones. Incluso la cita que estaba leyendo acerca de la roca, claramente nos dice que si las escuchamos y las obedecemos, entonces, aunque tengamos cualquier problema, como usted dice, todos en nuestras casas o en nuestros hogares llegamos a tener problemas de diferentes maneras, entonces vamos a estar firmes. Yo estudié arquitectura y entonces, si desde el cimiento no tenemos todo bien hecho, es decir, si desde el principio, ahorita que estamos iniciando el básico A, no tenemos todo bien fundamentado, y si en nuestros corazones no están dispuestos a obedecer a Dios, independientemente de todo lo que nos digan, pues no va a servir de nada si nosotros no actuamos, si nosotros no ponemos por obra lo que Dios nos está diciendo. Oye, Ere, ¿y ustedes han atravesado alguna situación así complicada como pareja o en lo personal, de lo cual echando mano de la palabra, de la enseñanza, han salido adelante? Sí, incluso también tenemos un pequeño de 2 años que nació casi cuando empezó la pandemia. Ah, Y la verdad que hemos visto muchos milagros en nuestras vidas, e incluso hemos estado pasando por pruebas de fuego, pero hemos visto la mano de Dios en la vida de nuestro pequeño. Él nació con una malformación congénita, lo cual su ojo y su mano izquierda, pues no están bien formadas, y al mismo tiempo su cadera también, pues tenía una malformación, pero gracias a Dios y que le creímos que no estaba enfermo de su cadera, Dios hizo un milagro, a pesar de que los médicos decían que no iba a poder caminar ni gatear y tuvo que usar un arnés. Nosotros confiamos y decidimos creerle a Dios, y nada más lo tuvo una semana, se lo quitamos y a la otra semana nuestro hijo caminó. ay, mira Entonces, qué interesante. sí, a pesar de que los médicos nos habían dicho, no, pues su hijo va a llevar un tratamiento, va a tener que llevar este arnés durante mucho tiempo, y pues a lo mejor se va a atrasar un poquito en su caminar. Pero no, la verdad que decidimos confiar en Dios, y y se lo quitamos, y a la semana siguiente él empezó a caminar. Entonces pudimos ver un milagro de Dios en la vida de nuestro hijo. Qué bueno, me da mucho gusto y yo quiero enfatizar esto. La realidad es que la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús es muy celosa, por decirlo así, ¿no? Hablan que solamente a través de ella es que tú vas a prevalecer de frente a las problemáticas de la vida, y los que hemos podido comprobar esto, pues damos testimonio de ello. Hay muchos caminos, hay muchas formas,
pero la Biblia y el Señor Jesucristo dice, solamente yo soy el camino, solamente yo soy la roca, solamente el que esté edificado en mí va a prevalecer de frente a las problemáticas de la vida. Bueno, pues yo, sin mucho comentarles que también, pues la pandemia nos agarró muy fuerte. En la primera ola perdimos a papá. Fue una situación muy traumática. Todavía no salíamos de eso y me quedé sin trabajo. Bueno, yo decía, ¿qué está pasando, verdad? Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, yo creo que ha sido de las pruebas más difíciles que hemos atravesado en los últimos años, pero nuevamente la palabra de Dios se soporta y se autentifica a sí misma a través de la experiencia y del soporte que te da en los momentos más difíciles que uno atraviesa, y pues por eso nos enamoramos de ello y por eso buscamos con todo el corazón seguir ese camino, porque no solamente la palabra de Dios y la enseñanza de Jesucristo te permite prevalecer, sino después de ello dar fruto, avanzar, alcanzar bendiciones, alcanzar promesas. Y entonces es algo hermoso porque eso es algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar, y para los que hemos experimentado ello, bueno, pues podemos testificar acerca de ello. Pues bien, vamos a continuar después de este breve. Ahí les voy. Ok, pues ahí está el tema, ¿no? A todos les van a venir situaciones diversas. Solo el que haya escuchado y atendido sabiamente la palabra de Dios en la persona de Jesucristo por medio de las Escrituras prevalecerá, porque ha construido su casa en la roca. El otro, pues ahí lo dice, no lo digo yo, de acuerdo a las Escrituras, pues es necio. Sigamos. ¿Cómo seré ayudado? Bueno, ¿qué es el discipulado? Es necesario porque pues las enseñanzas de Jesucristo no se dan de forma natural, es decir, no se manifiesta en nosotros lo que Dios quiere de forma natural, sino todo lo contrario. Qué interesante. Las mismas escrituras dicen y enseñan que de forma natural en el hombre se da todo lo contrario a lo que Dios quiere que en su amor vivamos para alcanzar promesas y bendiciones. Por eso es que el discipulado es netamente bíblico, y yo quiero comentarles lo siguiente. De hecho, eh, los discípulos o el ministerio de Jesús, vamos a enmarcarlo más bien de esta forma, el ministerio de Jesús duró 3 años. 3 años en los cuales estuvo enseñando a sus discípulos a vivir la vida que Dios en su corazón anhelaba para ellos, para que ellos alcanzaran bendición, salieran de su antigua forma de vivir, y para que también se convirtieran en instrumentos de bendición para otras personas. Fíjense qué interesante. Un ministerio de 3 años, otra vez lo repito, en el cual, por un lado, Jesús en sus enseñanzas hizo que ciertos hombres, sus discípulos, dejaran su vida pasada, tuvieran una vida nueva proyectada y de frente al reino de los cielos, y que también sirvieran de instrumento de bendición para otros. ¿Qué tan instrumentos de bendición son? Que, bueno, pues las enseñanzas que se han multiplicado a través de sus discípulos, pues son las que nos llegan hoy en día. Bueno, ya lo habíamos visto, este pasaje, que los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Ojo, y hay una línea muy clara, que deja ver cuando una enseñanza no es del Señor Jesucristo. Y es cuando un hombre como tal te invita a seguirlo, un hombre te invita a ser como él. Bueno, pues ahí estamos siguiendo a cualquier persona menos a Jesucristo. Entonces aquí la promesa es eso. Acá otra versión lo dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. A través del discipulado, y solamente a través del discipulado bíblico, es que eres perfeccionado para parecerte un poco más a Jesús. Se me viene a la mente ese pasaje que dice que estás llamado
así lo voy a parafrasear y aplicar para tu vida, que estás llamado a ser como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el camino de los justos, ¿verdad? Y ese es el camino que Dios te invita a caminar en el discipulado. Pero ¿cómo vas a ser ayudado? Ese discipulado ya cómo aplica de forma concreta. Bueno, pues por principio de cuentas tienes que aprender a orar, ¿sí? Y fue lo que los discípulos, fíjate, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Fíjate qué interesante, o sea, ya estos hombres, estos discípulos de Jesús, ya veían el accionar de su maestro y no solamente se sorprendían o no solamente se maravillaban, sino que ahora anhelaban hacer lo que él hacía, pero reconocían que necesitaban esa enseñanza para poder hacer lo que él hacía. Y entonces, en ese anhelo, no solamente esperaban a que las cosas se dieran de forma automática, sino que iban y le decían, se acercaban. Fíjate cuántos conceptos hay aquí, ¿eh? Se acercaban y le decían, Señor, enséñanos, le pedían, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos, así enséñanos a nosotros, Señor Jesús, a orar. Y es que mira, orar, platicar con Dios, pues para los que ya oran, pues se les hace muy natural, pero cuando inicias, pues es algo complicado, porque cómo dirigirte al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo dirigirte al gran Rey, con qué palabras, qué decirle, qué pedir, qué evitar, cuál es la forma correcta, cuál es la postura, cuál es la hora adecuada, ¿verdad? Hay muchas interrogantes alrededor de la oración, más no del rezo, estoy hablando de la oración, porque del rezo, bueno, pues yo te puedo dar un listado y decirte grábatelo y repítelo, pero no, la oración, esa oración natural, esa oración que fluye desde tu corazón hasta el corazón de Dios, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? En el espíritu, incluso cómo orar, bueno, pues eso es algo que se aprende a través de estos cursos. Imagínate tener la facilidad de poder ir hasta el trono de Dios y estar a sus pies y abrirle tu corazón. Y no solamente eso, sino tener la certeza de que Él te está escuchando. Y no solamente la certeza de que Él te está escuchando, sino que Él también te está respondiendo. Y eso poderlo ver manifestado en el día a día, en el trabajo, cuando sales de tu casa, cuando estás con tu esposa, con tus hijos, de frente a la enfermedad. Bueno, hoy, por ejemplo, les repito, hoy fuimos al hospital porque mi niña estaba enferma y desde la mañana le decía, Señor, pues si bien ya estaba ahí coordinando con mi hermano Sergio para que él entrara a quite si yo no llegaba, yo le decía, Señor, hay un compromiso, ayúdame para que las cosas se manifiesten y se den los tiempos adecuados y pueda llegar con el grupo. Y miren, hermanos, llegué media hora antes, comí en 10 minutos, en 5 ya estaba limpiando la mesa y en otros 5 ya estaba aquí. Digo, Señor, pues eres bueno, ¿no? Porque si no hubiese sido así, por 10 minutos más ya no hubiéramos llegado. Y bueno, la verdad es que Dios había puesto en mi corazón que este mensaje tenía su importancia, porque yo sé que a muchos Dios les está llamando y les está recalcando esa invitación que Jesús hoy te hace y te dice, sígueme, yo te voy a enseñar grandes cosas y te voy a mostrar cosas que no te has imaginado. Bueno, aprenderás a orar por principio de cuentas, es parte de lo que se aprende en un curso de discipulado bíblico como en el que nos encontramos. Otra cosa que vamos a aprender es a leer la Biblia. Hace dos clases, hace dos clases hablábamos algo que la verdad a mí me genera mucho ruido porque me genera gran conflicto en el corazón. Eso que se decía que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad y el menos leído. Eso es tremendo, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de que nuestra cultura latinoamericana tiene problemas
para desarrollar la lectura. De hecho, el índice de libros por año, por persona, es muy bajo, sino que incluso cuando ya estamos disponiendo nuestro corazón para leer la Biblia, pues cuando inicias no es sencillo. No sabes por dónde empezar, no sabes cómo entender, cómo interpretar, de repente llegas a libros muy complejos, de repente dices, bueno, pues me voy al Apocalipsis y te empiezas a encontrar con imágenes, figuras, símbolos que no cobran sentido, o te vas a genealogías interminables del Antiguo Testamento, y el hijo del hijo del hijo, y del hijo del hijo del hijo, y de repente dices, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, Lucas 24:44 dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús hablando, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este pasaje se da en un relato que habla de su crucifixión y de su resurrección, lo cual sus discípulos no habían entendido. Por eso que Jesús les dice, cuando estaba con ustedes antes de que pasara eso de su crucifixión y su resurrección, Él les dijo que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ustedes recuerdan, ahora que hablábamos de la Biblia, bueno, pues la ley de Moisés, pues son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Los profetas, pues ya los que habíamos hablado, los mayores, los menores, Nehemías, Malaquías, Isaías, etcétera, etcétera, y bueno, y los salmos. Es decir, está hablando del Antiguo Testamento. Aquí podemos encontrar lo que Jesús está diciendo, que todos esos escritos que de repente no entendemos, son escritos que apuntaban hacia su venida, hacia la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Pero lo importante para nosotros, porque obviamente todo lo que decía de él era importante, lo interesante a resaltar es en lo que está en el 24:45, que ahora dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que quiere decir ahí es que para el que verdaderamente quiere tener un discipulado y acercarse a Jesús y tener una revelación de Dios, Él viene y en la persona del Espíritu Santo da la revelación y abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras y para poder entender lo que Él plasmó como autor dirigido para nosotros. Por eso es que muchos bueno, pues yo he abierto la Biblia y no le entiendo nada, o ¿sabes qué? Que trae muchas contradicciones. Me acuerdo de una persona que me decía, no, es que la Biblia tiene muchas contradicciones. ¿Y la has leído? No, la verdad es que no, pero tiene muchas contradicciones. Decía, bueno, pues la contradicción está en tu mente porque no has entendido. De hecho, ya lo había dicho mi hermano Sergio hace un par de clases, pues la Biblia es el libro donde el autor está ahí presente contigo, ¿no? Y no solamente nos acompaña, sino nos abre la mente, nos da la claridad, nos da la iluminación, la revelación necesaria para poder comprender los secretos, el tesoro escondido que Dios ha entregado a la humanidad. Y precisamente, ahora ya van a entender la razón del conflicto que traigo, ahí está la respuesta, ¿por qué es el libro más vendido y menos leído? Pues sí, porque muchos le han atribuido una cuestión ahí mística, mágica. Incluso yo estoy seguro que más de uno de ustedes conoce a aquellas personas que tienen su Biblia ahí en su pedestal y que le ponen una vela enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que poniéndole una vela algo va a pasar que ponerme a leerla cuando no le entiendo nada. Pues no, aquí en un curso de discipulado como el que estamos desarrollando, la verdad es que Dios va a traer esa revelación, va a traer esos ojos iluminados como lámparas, como antorchas, para que cuando tú veas las escrituras, entonces el fuego de las escrituras llegue hasta lo más profundo de tu ser y empiece a producirse algo que no puede producir ninguno otro libro en el mundo, porque la Biblia en este sentido es
Insisto, la palabra de Dios es un libro vivo que manifiesta a un Dios vivo que quiere hablar a tu corazón y no solamente que quiere hablar contigo, sino que quiere tener una comunión, una comunicación constante y permanente contigo para bien, obviamente, de tu propia persona. ¿Por qué? Pues porque Él te ama. Así de simple. Porque Él te ama. ¿Y por qué te ama? Bueno, pues pregúntale a Él, pero Él te ama con amor eterno, con amor inagotable, un amor tan profundo que incluso envió a su Hijo unigénito a morir por ti, para que al creer en Él no mueras, sino tengas vida eterna. Y no solamente una vida X, sino dice la palabra de Dios, vida en abundancia. Pues bien, el curso también tiene como propósito apelar a ese discipulado en el cual se te enseñe a leer la Biblia y extraerle toda esa riqueza, todas esas promesas, todas esas bendiciones que vienen de tener una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que aclarar incluso que muchos grupos, muchas sectas, muchas religiones toman a la Biblia como referente, pero aquí yo quiero decirte algo. Hay una clave para identificar lo que es un discipulado de Jesucristo y cuál no. Cualquier grupo, cualquier religión, cualquier iglesia que tenga la Biblia más otro libro, más otra guía, más otra receta, ya no es 100% puro. Por eso veíamos el pasaje hace rato, ¿no? Que decía, el niño anhela la leche pura. La leche pura, la leche sin contaminar es la palabra de Dios. No podemos hacerle un agregado, no podemos complementarle con los escritos de Rodolfo, con la idea de tal grupo, no, porque en ese momento ya no es un discipulado bíblico, es un discipulado humano que contempla la Biblia más otras ideas o estrategias netamente humanas. Y bueno, pues habrá quien quiera experimentarlo, pero en un curso netamente bíblico apelamos a las escrituras y solo a las escrituras como palabra y revelación de Dios, por medio de las cuales Jesucristo se nos manifiesta y en las cuales también Dios nos da los lentes, la lupa, la mente abierta y revelada para poder entender lo que Él quiere hablarnos a través de ese bendito libro. Bueno, seguimos. ¿Qué más se aprende en un curso de discipulado? Obedecer. Ya lo decía mi hermana Heréndira. Obedecer. Dicen que hay por ahí el abecedario de la tierra, ¿verdad? Que es el ABC. Y hay el abecedario del cielo, que es el OBDC. Bueno, pues el obedecer es algo complejo también en el ser humano, porque las mismas escrituras nos enseñan que por motivo del pecado hay una tendencia natural en nosotros a la rebeldía. Y esto es más claro que el agua. O sea, si no fuese así, tú no tendrías por qué corregir al niño, no tendría que haber medidas que obliguen a los pequeños o a las personas a ser obedientes. Pero existe todo ello precisamente porque la tendencia del ser humano es a la desobediencia o a la rebelión incluso. Y bueno, en eso estamos metidos todos. Por eso es que esta es la clave del discipulado bíblico, obedecer. Incluso antes de proceder al pasaje, yo te diría que muchas veces es bien fácil decir, no, pues lo bueno es obedecer a Dios, sí, pero ¿qué hay que obedecer? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? Alguien que ya quiere obedecer a Dios, en su corazón surge una pregunta muy natural. ¿Qué tengo que obedecer? Ok, voy a obedecer, pero ¿qué tengo que obedecer? ¿Sí? Y cuando uno hace
pregunta, ¿qué tengo que obedecer? Pues uno le está dando carta abierta a Dios para que Dios te tome la palabra y te diga, ah, ok, entonces sí quieres obedecer, y incluso preguntas qué tienes que obedecer, pues ahí te va. Tienes que obedecer esto, X, Y, Z. Y hay que entender que esa obediencia, bueno, primero vamos a ver el pasaje para que tú veas qué tan grato es esto al Señor. Fíjate lo que dice primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Este pasaje se da cuando Saúl no obedeció a Dios. Dios le dio una instrucción muy clara de lo que tenía que hacer de frente a una batalla. Y bueno, pues Saúl hizo lo que él quiso, lo que él pensó que era correcto, lo que él pensó que era mejor. Y luego ya Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escucha, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Para todos esos que hacen sacrificios y hacen mandas y no, eso no le agrada a Dios. Eso, lo que Él quiere es obediencia, tener un corazón sumiso. Es mejor que ofrecerle grandes grasas, grandes ofrendas, ¿no? Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué es tan grato a Dios la obediencia? ¿Por qué es tan grata a Dios la obediencia? Y te voy a dar otra vez la respuesta. Por el amor que te tiene. ¿Sabes por qué es tan grato a Dios tu obediencia? Porque sabe Dios como Padre tuyo que en tu obediencia vas a encontrar la bendición que Él quiere para tu vida. De otra forma, en tu desobediencia, en tu rebelión, le vas a generar pena a Dios por el dolor que le va a generar que tu vida vaya en picada. Insisto, Dios te ama. Dios te ama y Él tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Y sabe Dios que si tú le obedeces en lo que Él te guía, vas a encontrar las bendiciones que Él ha pensado para tu persona. ¿A Dios le duele que te vaya mal? Claro que sí. ¿A Dios le duele que fracases? Obvio. ¿A Dios le duele que estés afligido, que estés triste, que estés teniendo una vida, eh, pues, que no vaya para ningún lado? Le duele y muchísimo, porque Él te amó de tal forma que dio a Jesucristo por ese amor por ti. Y por eso es que a Él le agrada. No pierdas de vista que como un padre amoroso quiere lo mejor para tu persona. Y también para los que somos padres, bueno, pues es muy fácil entenderlo. Yo a mi niña y a mi pequeño les pido obediencia. Miren, se me viene un ejemplo muy sencillo para el pequeño que está con nosotros, que llegó no tiene mucho. ¿Cómo le gusta quitarse los calcetines? ¿Cómo? Y acá en Toluca hace mucho frío. Entonces a mí no me gusta que se quite los calcetines porque siempre trae sus pies muy fríos, muy fríos. Yo le digo, hijo, no te quites los calcetines, obedece, por favor, porque yo quiero que no te enfermes, quiero que estés bien, quiero que no te resfríes. Y así como eso, pues más cosas, ¿no? O sea, yo le pido a mi niña que no se atraviese la calle sin fijarse, que tenga cuidado al salir a la calle, y toda esa obediencia que mis niños manifiestan, a mí me da mucho gusto porque en esa obediencia ellos se mantienen en los márgenes de lo que yo sé que es bien para ellos. Pues así Dios para con nosotros, estimados hermanos. No podemos ver la obediencia de otra forma, sino como parte del blindaje que Dios quiere para nosotros. Y bueno, pues obedecer tiene que ver con respetar, con cumplir, con acatar un mandato de la persona que se encuentra con un cargo superior ante otro individuo. Y en este caso, por eso, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador,
Lo estamos declarando como nuestro Señor, como alguien superior a nosotros, ¿sí? No es tanto que tengas que obedecerme a mí, no es tanto que tengas que obedecer al pastor, no es tanto que tengas que obedecer al que está al frente de la organización, sino que es tanto como que tú, si en tu corazón está este entendimiento, pones a Jesucristo como tu Señor y decides obedecerle porque sabes que lo que Él dicte y te enseñe y te mande es lo mejor para tu vida. De otra forma, bueno, pues si tú obedeces, fíjense que hay una situación muy interesante. Si tú obedeces lo que Dios te manda, lo que Jesús te dice, y tú eres obediente a ello, el que se hace responsable de las consecuencias de esa obediencia es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Pero si tú te haces un desobediente o un rebelde de frente a lo que Dios manda, a lo que Dios enseña, y decides así vivir, tú te haces responsable de tus propias decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Así opera esto, mi ser. Así opera esto. O sea, pues, ¿qué puedes decirle a Dios si pues tú decidiste hacer lo que tú querías o considerabas o pensabas de acuerdo a tu propio criterio, ¿verdad? Pero nosotros no somos de eso, nosotros somos sabios y entendidos y creemos que solamente en Él hay bendición, hay salvación, hay vida eterna, hay protección. Por eso dice la palabra de Dios que cuán hermosas, oh Señor, son tu protección, tus alas, por eso los hijos de los hombres se amparan a la sombra de tus alas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? No, hermano. ¿Todo claro? No, está bien todo, gracias. Todo bien. Bueno, vamos a Todo darle bien. 5 minutos. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, vamos a continuar, que el tiempo es oro. ¿Ya me escuchan? ¿Ya están conmigo? ¿Alguien que me diga sí? Sí, hermano. Sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, dentro del obedecer, fíjense qué interesante es esto. Obedecer el amar a Dios, a otros y a uno mismo. Fíjense este pasaje, Mateo 22:37 dice, Jesús contestó, otra vez, si se dan cuenta, hoy echamos mano de pasajes donde Jesús está hablando, ¿por qué? Pues porque Él es el maestro. Nosotros somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice el 40. Toda la ley, es decir, el Antiguo Testamento y las exigencias de los profetas que vienen ahí, se basan en estos dos mandamientos. ¿Cómo? Que el Antiguo Testamento y todo lo que se exige en el Antiguo Testamento se puede condensar en amarás a Dios, en amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Pues sí, nada más que hay una buena y una mala. Bueno, la buena es que el hombre que no ha tenido una revelación de estos mandamientos no entiende la profundidad de lo que es amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. ¿Cuál les dije? La mala, ¿va? Esa es la mala. De hecho, esto de amar es de lo más complicado que existe, hermanos. O sea, amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo es lo más complicado que enfrenta el ser humano. La mala es que
muchos hombres han reducido a esto a una forma muy hippie, ¿no? De amor y paz, ¿no? Y se entiende que amar a Dios y amar al prójimo y a uno mismo es andar aventándole flores a todos y decir te amo y cómo los amo a todos y amo a todo el mundo. Pues no, de hecho es el tema más complicado. Me atrevería a decir que el problema de la humanidad tiene que ver con la incapacidad natural del hombre para poder obedecer el amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Es lo más complejo, mis estimados hermanos. Cuando alguien roba, alguien miente, alguien asesina, cuando alguien eh, está metido en corrupción, en cualquier ámbito gubernamental o en las empresas, lo menos que está haciendo es amar a Dios, amar al prójimo y según se ama a sí mismo, pero tampoco se ama a sí mismo porque no se está dando cuenta de lo que está provocando en su propia persona y hacia dónde lleva a su propia persona. Cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay todo tipo de desenfrene, todos los males del hombre tienen que ver con la incapacidad natural del hombre de amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Cuando alguien se suicida, cuando alguien tiene resentimientos, cuando alguien tiene odios, cuando alguien tiene angustia, cuando alguien, bueno, me la podría pasar aquí dándoles un listado, cuando alguien se emborracha o se droga, cuando alguien es adúltero, bueno, lo que menos se está dando en esa persona es amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Por eso les digo que lo más absurdo de esto es todas esas tendencias o movimientos donde se habla de un amor muy, muy light, ¿no? Como si el amor fuera decirte que te amo y entonces yo te amo y yo amo a todo mundo y yo como amo a todo y la naturaleza y todo ese amor, pues no, ese es el problema del hombre, es el problema central por el cual la humanidad va en declive. Entonces, si no entendemos esto, la problemática seria con respecto al amor, no vamos a proceder y dar el paso siguiente que tiene que ver con decirle a Dios, pues enséñame a amar, ¿no? Y ahí está la buena. Ahora sí, ya les dije la mala. Insisto, la mala es que el hombre de forma natural está impedido, no sabe cómo amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Así de plano. Es lo más complicado, es incluso, lo voy a decir como tal, de forma natural para el hombre es imposible cumplir con estos mandamientos, con estos dos, que es el primero, el primer mandamiento y más importante, y el segundo, que es igual importante, ahí te va. De forma directa, para el hombre que no tiene un discipulado, es imposible amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Bueno, ya no digas que amas a Dios o al prójimo, que te ames a ti mismo es completamente imposible si no es a través de un discipulado. Evidentemente que el que quiere, el que quisiera amar, tendría que preguntarle o pedirle a Dios, Señor, pues enséñame a amar. Y ahí está la buena noticia. La buena noticia es que cuando tú tomas la mano de Dios, cuando tú tomas la mano de Cristo, lo primero que Él te va a enseñar a hacer es amar. Amar a Dios en sus términos, amar al prójimo en sus términos y amarte a ti en sus términos, porque es la clase de ese amor divino
la que viene y nos transforma y nos cambia y nos renueva. Y miren, encontré esa imagen que ustedes están viendo. El corazoncito ese que se ve arriba, ese es el corazón de Dios, donde está la fuente de todo amor. Por eso la Biblia dice que Dios es amor, ¿ok? Efectivamente, cuando nos encontramos con Él, se produce en nosotros la capacidad de poder amar como Él ama. Y ¿sabes qué es la escalera que está ahí representada? La escalera es Cristo. La escalera es Cristo. Para llegar a ese amor de Dios es necesario caminar en y con Cristo para poder alcanzar a vivir ese amor de Dios. Ese amor que es incondicional, ese amor que todo lo espera, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor puro, ese amor que surge en el corazón de Dios y que Él empieza a formar en nuestro propio carácter para tener esa capacidad de amar primeramente a Él, ¿sí? Que es la fuente del amor, y luego amar a mi semejante, y luego amarme a mí mismo. Y en ese amor, mis estimados hermanos, está la sanidad de nuestra alma, está la sanidad de nuestro pasado, está la sanidad de nuestros errores, está el comprender al de al lado, es una fuente de renovación continua, ese amor. Por eso dice la palabra de Dios que el amor, ese amor de Dios cubre multitud de pecados. Fíjate qué interesante. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y de hecho, el discipulado, si pudiéramos reducirlo a nivel de un concepto, tendríamos que decir que el discipulado consiste en eso, que a través de todas las lecciones de Jesucristo aprendamos a amar. Y fíjate que hay muchas situaciones que se manifiestan en nosotros como problemas o como defectos o como debilidades, precisamente por esa incapacidad de amarnos a nosotros mismos. Porque esto no te lo enseña, pues ni en tu casa. A veces en tu casa te han enseñado incluso a ser egoísta, ¿no? Hay un dicho ahí, se me viene a la mente ese dicho que incluso se da mucho en la calle, que dicen, ay, que de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues que lloren en la tuya, ¿no? Pues ahí no está el amor de Dios. Ahí no está el amor de Dios. La realidad es que cómo es posible decir eso si el mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues parte de lo que Dios va formando en nosotros a través del discipulado es eso, aprender a amar de una forma que de otra forma no se conoce. Solamente en Cristo, y ahora ya lo vas entendiendo, por qué dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie va a conocer esa fuente de amor si no camina a través de mí. Tú te puedes tomar de frente a tu problemática, pues un paracetamol, te puedes tomar una aspirina, un ibuprofeno, pero eventualmente esa problemática que traes va a volver a ti. Solamente en Jesucristo hay sanidad y salvación, porque cuando conectamos con esa fuente de amor, podemos amar de una forma tal que nunca hemos experimentado, de forma tal que llegamos a ser una nueva criatura, una nueva creación, con nuevos sentimientos, con nueva mentalidad, con nuevo carácter, con nueva perspectiva de vida, con nuevo futuro. Alguien que incluso cuando se ve en el espejo no se reconoce. Es parte del discipulado. Seguimos. Ok, ¿qué más se recibe en un curso de discipulado? Bueno, pues se recibe orientación y consejo. Dice la palabra de Dios que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? Algo que se mueve por medio del discipulado de Cristo es el espíritu de consejo, que es una de las manifestaciones de nuestro Señor
Jesucristo, esto lo podemos encontrar en Isaías 11:2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese pasaje ahí, grábalo, escríbelo en tu cuaderno, donde tú quieras, porque después lo vas a tener que analizar, porque ahí están las 7 manifestaciones que se dan en nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu del Señor reposando sobre el Señor Jesucristo, y ahí en él se da la sabiduría, el entendimiento, 2, el consejo, 3, el poder, 4, conocimiento, 5, y temor del Señor, 6, y el Espíritu del Señor, obviamente, ¿sí? 7. Bueno, en cuanto al espíritu de consejo, evidentemente, pues todos nosotros atravesamos situaciones que requieren una orientación. ¿Qué hacer mañana? ¿Tomar o no esa decisión? De frente a esa problemática, ¿a dónde? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Comprar o no comprar? ¿Vender o no vender? ¿Hacer o no hacer? ¿Izquierda o derecha? Etcétera, etcétera. Todos los días tenemos necesidades de tomar decisiones, y dice aquí este pasaje que donde no hay una dirección sabia, pues ahí es donde caemos. Ahora bien, en estos cursos de discipulado o en un discipulado bíblico, bueno, pues la realidad es que hay muchos consejeros, ¿no? Tú mismo te conviertes en un consejero, y no tanto que tú como consejero tengas la verdad absoluta, pero quien necesita el consejo tiene más elementos de dónde echar mano, y eso es algo hermoso. Cuando tenemos una problemática y que la podemos compartir con otros miembros de la congregación o de la iglesia, bueno, pues entre tantos consejeros dice, hay seguridad. ¿Qué seguridad? Que de ello va a salir la mejor decisión que yo voy a tomar, porque en todo ello se está moviendo el Espíritu de Dios, y que tiene, entre otras de sus características o virtudes o manifestaciones, el tema del consejo, ¿ah? ¿Cuánta necesidad Hermano, tenemos de...? Sí, sí, adelante. perdón, una pregunta. Ahí no se ve qué texto es, nada más dice 11:14. ¿Dice usted 11, que es Isaías 14. 11:14? Ay, si no estoy mal, es el Proverbios. Pero, exacto, no, en Isaías 11:14 no dice lo que nos está usted diciendo. No, Isaías 11:2 es el que está abajo. Es Proverbios. ¿Es Y arriba es Proverbios? Proverbios Es 11, Proverbios. 14. ¿Sí? 11:14, Proverbios. 11:14 habla de la necesidad, no, Proverbios 11:14 nos habla de que en la multitud de consejeros ahí hay seguridad. Ah, Y ok. Isaías 11:2 nos habla Está bien de chiquito. que en Jesucristo está la manifestación, entre otros, del espíritu de consejo, ¿verdad? Entonces, si nosotros apelamos a Ok, Jesucristo gracias. en el discipulado, o estamos caminando de su mano, bueno, pues evidentemente en todo ello se va a dar la respuesta o la orientación que nosotros necesitamos. Por eso tienes que estar muy atento, mi estimado hermano, amigo. Tienes que estar muy atento cuando se abra la Biblia, cuando hable alguien de la palabra, tienes que estar muy atento, porque detrás de ello Jesucristo te está diciendo qué debes de hacer. Y si tienes tu oído atento y tu corazón dispuesto, vas a conectar con esa orientación, con esa guía. Y seguramente pues va a ser lo mejor. Bueno, ahí cuando encuentren algún error ahí en la presentación, así como lo hizo hermana, díganmelo, porque de repente se me van las palabras. Pero bueno, orarán por mis necesidades. Es otra de las cosas que vas a encontrar de frente allí a un discipulado de nuestro Señor Jesucristo, porque bueno, habíamos hablado también en términos de la iglesia, que es la cabeza, de lo cual pues todos somos miembros, y en los cuales se está manifestando el amor de Dios, y una de las manifestaciones del amor de Dios es que haya un amor por el prójimo. Así de simple. Entonces, bajo ese contexto, dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados.
la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bueno, pues ustedes lo vieron al principio, pues yo apelando a este pasaje dije, pues oren por mí, ¿no? Y es que aquí no me están diciendo, si tú eres el que enseñas y el alumno, él no puede orar por ti. No, aquí no dice eso, aquí dice que los unos por los otros. Yo por eso me agarro de esta promesa y les digo, oren por mi hija y gloria a Dios por ti, hermana, que oraste y por los demás que se sumaron a la dinámica de oración. ¿Por qué? Porque es netamente bíblico. O sea, aquí no hay nada que el que enseña y que el maestro, no, aquí todos somos discípulos y estamos apelando a estos pasajes. Y yo no tengo empacho en decirle a la iglesia, ayúdenme, oren por mí, ¿no? O sea, yo no soy más ni menos que ustedes. Yo estoy, como ustedes, conociendo estos pasajes y pidiendo también, entendido de la necesidad que yo tengo de su ayuda y de su oración. Y bueno, pues aquí quisiera hacer una pausita para comentarles. Le voy a pedir a Sergio que él nos comente él se acaba de incorporar a un ministerio de intercesión prolongada. Y bueno, pues a ver, Sergio, platícanos ahí qué vas a hacer en ese ministerio. Sergio, ¿estás ahí? Sí, adelante. A ver, platícanos, ¿qué es el ministerio de intercesión y qué vas a hacer ahí con tu esposa? Bueno, vamos, estamos orando, es un ministerio donde nos llegan pues, las necesidades del pueblo de Dios, y nosotros, junto con mi esposa, todos nos metemos oramos, estamos orando por cada una de ellas, y pues y después de un cierto tiempo pedimos palabra y estamos apoyando a los hermanos que tienen necesidad en oración. Así que los hermanos que tienen una necesidad, nosotros les apoyamos en ese sentido, en orar ahora sí como dice usted, apelamos al versículo de Santiago 5:16, ¿no? Que oramos unos por otros, nos apoyamos, y como dice y en Gálatas, nos ayudamos a sobrellevar las cargas, y somos ese mismo cuerpo que nos ayudamos a estar orando. Es correcto. Es correcto. A ver, lo que les quiero comentar, y por eso le pedí a Sergio que diera esta explicación. Ya, si bien nosotros oramos al inicio de la clase del día de hoy, para formalizar un poco más orar uno por otros, tenemos un grupo de matrimonios, que son varios. En este caso tenemos un grupo de 9 matrimonios que estamos orando por las necesidades de otros hermanos, no precisamente de la iglesia, sino personas que, entendidos del poder de la oración, nos piden ese apoyo para estar orando no solamente un día, sino de forma continua y prolongada, entendiendo que, como dice ahí, que la oración ferviente tiene poder y da resultados maravillosos. Entonces, aquí ustedes pueden ver una herramienta que Dios nos da. Fíjense qué interesante. Pudiéramos haber leído ahí 5:16 de Santiago, así de una forma, pues qué padre que oren unos por los otros. Sí, pero podemos llevarla a una formalidad donde incluso estamos organizados y tenemos listas de oración y respuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con mi hermano Sergio participamos en ese grupo para dejarles ver cómo es que ya va tomando mayor madurez todas estas herramientas que Dios nos va dando y que evidentemente se ponen a su disposición, como lo dice mi hermano Sergio, por si ustedes tienen alguna necesidad, pues con toda confianza pueden hacérnosla llegar y nosotros estamos orando y ustedes pueden tener la confianza y certeza de que Dios les va a responder. Es parte también de lo que se recibe en un grupo o en un proceso de discipulado. Qué hermoso saber que puedes contar con un grupo que son intercesores, que son personas de oración y que al primer llamado están también clamando por tu necesidad, que sin importar la distancia, porque ojo, aquí también hay una situación,
Acuérdate que Dios no tiene problemas con las distancias, Dios no tiene problemas con las limitaciones físicas, y entonces todo lo que Él nos ha dado como herramientas para clamar a Él, pues puede darse aún, yo estando en Toluca, yo puedo estar orando por ti, aunque estés allá en Brasil o donde sea, y el mismo poder de Dios se va a manifestar en tu persona o de forma inversa para la mía. Bueno, seguimos. Te integrarás a la iglesia. Bueno, nosotros ya habíamos hablado este tema, que desde la primera clase habíamos hablado que la iglesia de Jesucristo es una integrada a lo largo y ancho de todo el mundo por personas que han decidido eh, eh, llamar o apelar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, ¿no? Y que tienen como referencia vida y conducta las escrituras. Todas las personas que han nombrado a Jesucristo como Señor y Salvador son parte de esa iglesia mundial, y por eso somos hermanos de la iglesia de la cual la cabeza es Cristo. Recordando lo que habíamos hablado anteriormente, evidentemente por cuestiones físicas hay congregaciones locales en México, en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces hay iglesias locales, pero a nivel mundial somos una sola. Bueno, dice Primera de Corintios 12:12 que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿tú dónde estás integrado o qué parte del cuerpo eres? ¿Qué parte del cuerpo eres en el cuerpo de Cristo? ¿Eres mano? ¿Eres pie? ¿Eres boca? Fíjate lo que dice Primera de Corintios 12:14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no solo de una parte, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte. El 25 dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, los demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Bueno, mi estimado hermano y amigo, ¿tú qué parte eres? ¿Dónde estás integrado, ubicado, insertado? De hecho, conforme caminas en el discipulado de Cristo, para el que es constante y perseverante, empiezan a asaltarle esas preguntas. Bueno, ¿y yo qué? ¿Cómo me integro? ¿Yo cómo participo? ¿Cuál es mi función? ¿Dónde me pone Dios a mí? ¿Soy catcher? ¿Soy primera base? ¿Soy delantero? ¿Soy portero? O sea, soy dedo, soy pierna. Todos tenemos, fíjate lo que dice, ¿eh? Todos son partes diferentes, no solo una parte, como el cuerpo tiene muchas partes. Y fíjate lo que dice aquí, Dios ha puesto cada parte. De hecho, Dios ya a ti que has puesto a Jesucristo como tu cabeza y eres parte de la iglesia, Dios ya te tiene pensado como parte de ese cuerpo. No sé, a lo mejor eres evangelista, maestro, profeta, pastor, o a lo mejor es de los que ayudan en el ministerio de oración, en el ministerio de hospitales, cárceles, en evangelismo en calle. No sé qué parte eres. Pues bueno, el discipulado va a permitir que Jesús te ubique de forma correcta, donde tienes que estar, y ahí vas a dar mucho fruto. Porque imagínate que un dedo queriendo cubrir funciones de oído, pues nomás no la va a hacer, ¿verdad? Entonces es necesario que en las manos de Dios permitamos que se cumpla, que se manifieste la parte dentro de la iglesia donde Él me ha puesto. Y ese es un proceso hermoso, mis hermanos.
que era lo que yo les decía hace rato, no solamente Dios te saca de la problemática que vienes, sino te prepara, te fortalece y te proyecta hacia adelante con el propósito eterno por el cual Él te creó y con los dones y talentos que Él te ha equipado para poder ser de bendición para otros miembros de la propia iglesia. ¿Ya viste qué dice ahí el 25? Para que en ello haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros, a fin de que tú mismo participes de ese cuerpo en el sufrimiento de unos, pero también en el gozo de otros, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que no se puede explicar, sino vivir solamente a través de la perseverancia y constancia y el anhelo y el deseo de verdaderamente querer que Dios nos ubique, nos revele la parte correcta, la ubicación de nuestra propia vida y familia. Bueno, pues ya para terminar, ¿cómo es la organización del discipulado? Bueno, pues hay que entender primeramente, tercera de Juan 1:2, que dice, amado, otra vez, amado, ese amado eres tú. Tú eres el amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Alma, salud en cuerpo y prosperado en todas las cosas que incluso tienen que ver con las espirituales. Es decir, que la organización de un discipulado tiene que abarcar todo lo que Dios habla en términos de tu espíritu, del empaque donde está el espíritu, que es tu cuerpo, y también en cuanto a la manifestación de tu persona, tus emociones, tu voluntad y tu intelecto, que es tu alma. Un discipulado siempre te va a abarcar esas tres áreas. Necesitas conocer los secretos del reino de los cielos, necesitas conocer qué es lo que Dios habla respecto a tu salud y qué tiene que ver con respecto a tu alma y tu sanidad interna. Eventualmente, como lo vimos al principio de la presentación, pues somos como niños que nacemos y que deseamos el alimento espiritual para nutrición, pero eventualmente empezamos a comer un poco más sólido, ¿no? Como lo dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es así como un músculo, mis estimados hermanos, como un músculo que está atrofiado con respecto al conocimiento de Dios, pero que conforme tú lo vas ejercitando se hace tan fuerte que de repente ya es maduro y entonces empieza a tener mayor revelación de los secretos, de los misterios, de las enseñanzas, de la doctrina del reino de los cielos en la persona de Jesucristo. Cuando por el uso de todo esto, fíjense cómo lo dice, por el uso, no por el leer, no por el ver, sino por el uso, por la experiencia misma. Insisto y voy a hacer énfasis en ello una y otra vez, que la vida cristiana no son palabras, es una experiencia diaria en ese uso, en ese desgaste del alimento a manera de cuando tú comes un pan, todas esas calorías, pues debes de ejercitarlas para que no se hagan grasa, ¿no? Pues haz de cuenta que igual en la palabra, todo eso que te comes, eventualmente lo tienes que gastar en el día a día, en el uso diario, porque si no, también pasa que espiritualmente te puedes hacer un obeso espiritual, ¿no? O recibir mucho y desgastar o usar poco. Bueno, para los que entienden esa dualidad de recibir y ejercitar, entonces empiezan a fortalecer el espíritu y se empieza a desarrollar un discernimiento que vamos a entenderlo como un entendimiento espiritual
de lo que es bien y mal a los ojos de Dios para mi vida, y entonces yo puedo entonces proceder a nuevas, o no nuevas, más bien a alimentos más sólidos, que si no tengo esa madurez, pues me pueden indigestar, ¿vale? Por eso el discipulado va de menos a más, va de menos a más. Por eso, date cuenta cómo empieza este curso básico A, empieza hablándonos de qué es la Biblia, de la palabra de Dios, el pueblo de Israel, la introducción. En esta clase estamos viendo en qué consiste un discipulado, en qué consiste todo un sistema de discipulado, y así eventualmente le vamos metiendo un poquito más alimento sólido, pero vaya que todo depende de tu propia persona, de tu querer y de tu perseverar. Pues prácticamente estamos terminando con la presentación. A mí me gustaría escuchar sus dudas, sus preguntas, aquí en los últimos 10 minutos que tenemos, para que mi hermano Sergio se las responda. ¿Quién dijo yo? Comentarios. No nos vamos a ir hasta que 3 personas comenten algo. Bueno, yo quiero comentar algo. A ver. Cuando nos hablaba de que nos llama a vivir su vida, o sea, la vida de Dios, ¿no? Ajá. Y que cuando lo hacemos recibimos alegría, sabiduría, vida Ajá. y el favor de Dios, ¿no? Yo recordaba en algún momento que Dios me permitió visitar Israel. Sí. Nos llevaron a un campamento beduino, pero sí. ya iba a ser de noche. Y cuando llegamos a las puertas del campamento, todo estaba oscuro y nos dijeron, pónganse a orar para que Dios nos dé favor ante estas personas. Si hallamos gracia y favor ante ellos, se abren las puertas y el camino estaba alumbrado como con unas estacas que se prendían, ¿no? Sí. Entonces dijo, si en el momento que vemos que se empieza a abrir y se encienden las estacas, es que hemos hallado gracia y favor ante ellos y nos van a recibir. Pero si se abre y no se encienden las estacas, tenemos que regresarnos. Ándele. Y todos nos pusimos a orar y ya cuando de repente vimos que se iluminaron, se sintió una gran alegría, ¿no? Entonces yo recordaba esto, ¿no? Y digo, es que es lo que tenemos que hacer también, ¿no? O sea, orar pues para que ese favor de Dios esté con nosotros, ¿no? Y podamos, o sea, ser recibidos en todos lados, ¿no? Sí. Porque después cuando visitamos Galilea y todo, muchos sabían que nosotros sí habíamos sido recibidos en ese lugar. Entonces, pues yo recordaba eso, ¿no? Y digo, sí es muy importante que siempre el favor de Dios esté con nosotros y esto nos va a abrir muchísimas puertas en todos lados. Sí, definitivo, pues el favor de Dios en nuestras vidas marca la diferencia, porque pues no tenerlo, pues imagínate. Estimado Sergio, a ver, platícanos un poco, ¿cómo conceptualizas tú el favor de Dios en tu vida y qué recomendación le podrías dar al grupo? Abre tu micrófono, está cerrado. El favor de Dios es encontrar la gracia, ¿no? Sobre todo, que cuando a pesar de que no lo merecemos, o a pesar de que todo va en contra de lo que a lo mejor nuestros ojos o nuestro entendimiento puede visualizar, Dios obra sobrenaturalmente y que a lo mejor lo imposible se vuelve imposible. Entonces el favor de Dios es más que, influye mucho la fe sobre todo también, ¿no? Si tenemos fe, entonces Dios le agradamos y entonces podemos encontrar en él su favor. Fíjate que acabas de dar la clave. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate qué interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú tienes fe y estás creyendo lo que Él te está prometiendo, si tú tienes fe de lo que Él ha hablado,
hayas su agrado y él inclina su favor hacia tu propia persona. Y eso puede marcar tu vida respecto de la bendición a la maldición o de la maldición a la bendición, o sea, de vivir el bien o de vivir el mal. Efectivamente, o sea, el favor de Dios es oro molido. Se me viene a la mente el pasaje donde es la reina Esther, Sergio, donde va con el rey. Sí, es la reina Esther que va con el rey y ella sabía que el rey no la había invitado y ella sabía que como iba sin invitación, si hallaba gracia delante del rey, es decir, si hallaba de buenas al rey o algo veía grato en ella, pues le iba a dar audiencia, pero si no hallaba gratitud de frente al rey, pues le iba a dar, pero espada, ¿no? Se la iba a ejecutar. Entonces ella fue porque tenía que abogar a favor de su pueblo, bajo ese contexto, diciendo, ay, pues que haya gracia delante del rey, y ella entra porque se sabía que las reglas eran esas, quien se presentara de frente al rey sin haber sido invitado, si el rey estaba de malas, si era un mal día, si no había dormido, etcétera, etcétera, pues le daba cuello. Y pues, ¿qué se creen que halló? El favor del rey, y no solamente halló el favor, lo halló de buenas, sino que el rey le dijo, ¿qué me pides? ¿Qué quieres que haga a favor tuyo? Y bueno, pues ahí, fíjense, pasó de la posibilidad de ser asesinada, ejecutada, a recibir el favor del rey. Y el rey le dijo, dime, inclinó su favor hacia ella y le dijo, pídeme. Bueno, pues si tú lo analizas, ese pasaje que está en el libro de Ruth, nos deja ver que así es con Dios. O sea, si tú te acercas a Dios y hayas su beneplácito, si hayas su favor, entonces Él puede abrirte de su buen tesoro y darte de lo que tú estás necesitando, ¿no? Es así como la Biblia enseña el favor de Dios en la persona de la princesa o de la reina Esther. A ver, alguien más que comente ya para terminar. ¿Alguien más? Marce. Yo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre temor y miedo a Dios? Ah, bueno. A ver, ahí yo le complemento, pero a ver, mis hermanos Sergio y Ere, éntrenle. Abre Porque su ahí nos micrófono. confundimos. Ahí les va ahorita. Bueno, acerca del temor, hay una cita ahí que está en Proverbios. Dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, Sí. el temor a Dios. Entonces, el temor es tenerle reverencia, respeto. El miedo es algo como es un pánico o algo como que es pues a lo mejor me va a castigar Dios, como algo como que te perturba, y el temor es una reverencia, es el temor a Dios es agradar a Dios, agradar al Señor. Ok. Sí, Sí. sí, efectivamente, como decía mi esposo, hay una cita donde podemos ver que si nosotros conocemos a Dios, en lugar de tenerle terror, le vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es un Dios bueno, que al mismo tiempo nos pone límites y nos da promesas. Pero mucha gente lo confunde porque dicen, no, pues Dios es malo, ¿no? Dios castiga, Dios destruye, y entonces no, pues me da terror conocerlo. Más sin en cambio, la palabra de Dios nos enseña que el temor es el principio de la sabiduría, porque si nosotros empezamos a ver que tenemos un Dios celoso, un Dios que también castiga a sus hijos que ama, entonces empezamos a tener ese temor, esa sabiduría, el querer obedecerle, el querer estar en sus mandamientos. Sí, exactamente. A ver, voy a complementar de lo que están diciendo, es correcto. A ver, podríamos reducirlo a lo siguiente. El temor de Dios es sabiduría. De acuerdo a la enseñanza bíblica, el temor de Dios es sabiduría. ¿Por qué?
porque podríamos traducirlo que el temor es un respeto reverente a Dios, en el cual entendemos lo siguiente, mis estimados. Fíjense lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Fíjense cómo se entiende el temor de Dios. Yo sé delante de Dios que si soy rebelde y que si soy desobediente, eventualmente voy a cosechar el fruto de ese extravío. Pero en ese mismo temor, y aquí está lo hermoso del temor de Dios, es que si yo hallo el favor de Dios, voy a sembrar respecto a lo que Él pide para mi propio beneficio y voy a cosechar bendiciones, promesas, paz, gozo, júbilo, esperanza. Y entonces para nosotros los cristianos el temor de Dios es la sabiduría a la que Dios nos invita, porque sabemos que en sus caminos va a haber plenitud de gozo. No estamos viéndolo, fíjense, para ponerlo en el siguiente contexto, podemos hablar, por ejemplo, del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis lo puedes leer desde dos vertientes, como el destino terrible de quien negó a Cristo en vida, o como el destino glorioso de los que obedecimos a Cristo. Es el mismo temor visto desde dos ópticas, desde el que obedeció y desde el que no obedeció. Nosotros, evidentemente, en ese entendimiento, estamos apelando y siguiendo y buscando ser de ese grupo que vive la gloria de Dios al final de los tiempos. Pero no nos vayamos hasta allá. En el día a día sabemos que en nuestra obediencia, en ese temor reverente y respetuoso que me lleva a la obediencia, voy a cosechar buenos frutos para mi vida y para mi propia familia. Qué hermoso es el temor de Dios. De hecho, fíjense, se me viene a la mente un dicho muy popular entre las mamás cristianas que entienden el temor de Dios, que dicen que tienen una hija, ¿no? Y que dicen, ay, yo quiero para mi hija un hombre temeroso de Dios. Porque si es temeroso de Dios, va a buscar las bendiciones de Dios, se va a frenar hacia la desobediencia, se va a frenar hacia la rebelión, se va a frenar hacia la corrupción, se va a frenar hacia el adulterio, va a ser un hombre temeroso, va a ser un hombre que procura el bien, va a ser un hombre que busca la palabra, va a ser un hombre que busca la bendición. Entonces, qué mejor orar yo sí así oro, que mi hija encuentre un hombre temeroso, ¿verdad? Que mi varona sea una mujer temerosa de Dios, porque se va a frenar a lo que provoca la ira de Dios y las maldiciones que son para los que viven en desobediencia. Pero va a activar las bendiciones y las promesas, porque en ese temor va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, no confundir con miedo. El miedo es un temor infundado, es como el que le tiene miedo a las ratas, por ejemplo. Y bueno, a veces la rata anda allí corriendo y te tiene más miedo a ti porque no te hace nada, pero tú le tienes miedo. Yo también le tengo miedo a las ratas, ¿no? Pero las ratas no hacen nada, o sea, es un temor, es un miedo ilógico, muy natural, sí, pero finalmente la rata lo que quiere es huir de ti, y a veces creemos que el temor y el miedo van de la mano y no es así. El temor es sabiduría de escoger lo bueno, desechar lo malo, sabiendo que Dios nos va a pagar eventualmente por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y el miedo es una angustia, es una zozobra irracional, ¿sí? Todos aquellos que le tienen miedo a Dios, pero que no entienden que Dios no te va a castigar o que Dios no te va a dar algo malo sin sentido. Dice la palabra de Dios que las maldiciones no vienen sin causa alguna. Todo lo mal que nosotros cosechamos es porque en algún momento de nuestras vidas caminamos de forma contraria a la voluntad de Dios.
pues eso mismo desde la otra óptica podemos vivirla de acuerdo a un buen discipulado, porque cuando sabemos lo que es grato a Dios, nosotros entonces procuramos con todo nuestro corazón vivir esas cosas para nuestro propio beneficio. Y esa es la diferencia entre el temor reverente, respetuoso, que tiene promesas, que tiene bendiciones, contra a un miedo irracional que no tiene ni sustento. ¿Sí, hermana Marce? Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por su atención. Vamos a terminar orando. Ere, por favor. Claro. Te agradecemos, Dios, por esta tarde en la cual tú te manifestaste por medio del hermano Rodolfo. Gracias, y también Padre. te damos gracias porque sabemos que tú has permitido que los corazones sean transformados, que esta palabra que fue sembrada, que sea sembrada en una tierra fértil, Señor. Sí, amén. Permite que todo lo que tú has manifestado se pueda ver glorificado. También te agradecemos porque creemos que tú has de dar crecimiento a cada uno de los que estamos aquí y que hemos de ser esos discípulos que vamos aprendiendo de ti, que hemos de ser esas personas que vamos corrigiendo todos nuestros errores y que queremos agradarte solamente a ti, Dios. Sí, mi Dios, bendito. Bendice, Señor, su semana de cada uno de los que escucharon y de todos sus familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en sus vidas y que hallen el favor de Dios y que lo vivan a plenitud. Les voy a dejar en el grupo de WhatsApp la liga para la asistencia del día de hoy. Pónganse asistencia y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Les amamos. Dios con ustedes. Shalom, hermano. Bendiciones. Bye. Muchas gracias, igualmente, bendiciones, excelente Bye. semana.